Bien, acompáñenme por favor a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso número 14. Primero y segundo de Crónicas, dos de los libros que son de los menos leídos en el tiempo devocional, de los que a veces no se estudian, quizás ya sea de forma personal o a lo mejor también como un estudio bíblico en alguna congregación, porque pues son libros tediosos, ¿estás de acuerdo? Hay muchas genealogías, mucha historia, el nombre de muchos reyes que regularmente confundimos sus nombres o no nos cuesta trabajo recordarlos. Pero espero que estos 11 meses hayan servido para reivindicar el lugar de Primero y Segundo de Crónicas y darnos cuenta de la importancia de estos libros, del gran mensaje de esperanza detrás de estos libros y que también es un mensaje de esperanza para nosotros el día de hoy. Entonces, ¿de qué trata Primero y Segundo de Crónicas? ¿Cuál es el propósito de estos libros? Bueno, creo que es muy importante cuando estamos estudiando un libro de la Biblia hacer unas ciertas preguntas. Preguntarnos quién lo escribió, para quién lo escribió, cuándo lo escribió y por qué lo escribió. Esas preguntas nos ayudan muchísimo cuando estamos por estudiar un libro de la Biblia y mientras lo estamos estudiando para que pues podamos sacar el mayor provecho de nuestro estudio. Así que vamos a recordar cuál es la respuesta a estas preguntas. ¿Quién lo escribió? Bueno, realmente no sabemos quién lo escribió, pero hay algunas probabilidades. Algunos creen que Esdras fue un sacerdote que vivió, un escriba que vivió después del exilio y que fue de los primeros que regresaron cuando el rey persa le permitió a la nación de Israel regresar a su tierra. Esdras, el escriba, y también Nehemías, el gobernador, fueron dos figuras muy importantes en la restauración de Israel después del exilio, después de los 70 años en Babilonia. De hecho, hay un libro de la Biblia que se llama Esdras. Esdras y Nehemías son dos libros de la Biblia que vale mucho la pena leer para entender lo que estaba sucediendo en este tiempo. Así que Esdras podría ser un probable escritor del libro de Crónicas, pero también pudiera haber sido alguno de los discípulos de los profetas, algunos de los escribas tardíos. Algunos colocan el libro de Crónicas unas 2, 3 o quizás un poco más, quizás una cuarta generación después del exilio, del regreso del exilio. Así que no sabemos quién fue, pero Esdras bien podría ser el cronista, o algún discípulo de Esdras, o algún grupo de escribas. ¿Quiénes son los escribas? Pues fueron aquellos que se dedicaron a copiar las escrituras, a traducirlas, a interpretarlas. Quizás alguna figura importante que no conocemos su nombre, pero fue parte de este grupo. ¿A quién escribió el cronista? Bueno, el cronista escribió a su generación, una segunda o tercera generación después del exilio. Aquellos que después del exilio regresaron a la tierra y empezaron a echar raíces en la nueva restauración de la nación, en la reconstrucción del templo, y estaban una vez más comenzando de nuevo. A esa generación es a la generación a la que el cronista se dirige. Ahora, ¿cómo está viviendo esa generación? Bueno, esta generación sale con mucho entusiasmo del exilio. Dios estaba cumpliendo su promesa. Esa promesa es la promesa que Dios le había dado a Jeremías. Dios le había dicho a Jeremías que iban a estar 70 años en Babilonia, el profeta Jeremías, y que después de esos 70 años Dios permitiría el regreso de la nación. Mira, acompáñame un momento, sin quitar tu dedo ahí de Segundo de Crónicas, un momento a el libro de Esdras. Acompáñame a Esdras y ahí vas a encontrar esta promesa que señala el profeta Jeremías. Entonces, acompáñame a Esdras, por favor.
capítulo 1, y dice el verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden en los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, imagínate lo que ha sido para aquellos que han sobrevivido al exilio. 70 años en Babilonia es mucho tiempo, ¿estás de acuerdo? En realidad es mucho tiempo. Ya aquellos que fueron de niños a Babilonia, ahora ya son adultos mayores, ya tienen probablemente nietos. Si recuerdas, el profeta Jeremías en el capítulo 29 les mandó una carta justo al remanente del pueblo de Israel en Babilonia. ¿Recuerdas que Dios les manda decir por boca de Jeremías: yo voy a estar con ustedes aquí, van a ser 70 años, pero yo tengo buenos planes para ustedes? Cásense, construyan casas, planten viñedos y vean por la paz de esta ciudad. Entonces imagínate, ya hay una tercera generación. Hay algunos que nunca han visto al templo con sus ojos. El templo fue destruido por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y ahora son los persas los que están en el control. Ya Babilonia fue derrotado por los persas. Hay un cambio de poder, hay un cambio político y muy importante en el escenario, y les da chance de regresar a su tierra. Y es más, dice que vayan y reconstruyan el templo. Entonces, ¿te imaginas? ¿Cuántos crees que regresaron? Pues en realidad no regresó todo el pueblo. Regresó más o menos un 2% del pueblo y regresaron a la tierra. Tuvieron que dejar su comodidad, su seguridad, sus casas, su hogar, para regresar a la tierra y cumplir el propósito de Dios. Y cuando regresaron, se encontraron con que las cosas no eran tan fáciles como ellos pensaban. Regresaron con todo el entusiasmo de restaurar su identidad nacional, pero en realidad se encontraron con desánimo, se encontraron con oposición, se encontraron con muchos problemas. A esa generación que estaban desanimados, que salieron con el entusiasmo de ver la promesa de Dios cumplida, no estaban viendo de todo esa promesa cumplirse. A esa generación el cronista toma su pluma y comienza a escribir lo que podrías llamar el primer comentario bíblico. Hace un recuento del Antiguo Testamento. Así que ya vimos quién lo escribió, a quién lo escribió y ¿para qué lo escribió? Bueno, lo escribió con el propósito de infundir aliento, esperanza, ánimo a ese grupo fragmentado, a ese grupo temeroso, a esa generación de judíos que sobrevivieron al exilio, ya estaban en la tierra, pero las cosas no eran tan fáciles como lo habían pensado. No marchaba todo tan bien como lo habían planeado. Ellos necesitaban recordar una cosa: que Dios no se había olvidado de ellos, que Dios seguía siendo fiel y soberano. Es cierto, estaban bajo el poder de los persas todavía, y es cierto, estaba costando mucho trabajo y recursos reconstruir el templo, mucho esfuerzo y demasiada oposición, pero Dios seguía siendo fiel. Así que este es el propósito.
Así que el cronista hace un recuento de la historia de Israel, pero va a centrar su atención especial en algo muy importante. Va a centrar su atención especial en tres cosas: el linaje del rey David, la gran ciudad de Jerusalén y el templo de Dios. Va a tomar esas tres cosas muy importantes dentro de la historia de Israel y va a enfocar la atención en su relato de cómo Dios había prometido hacer de la ciudad de Jerusalén el centro de un reino universal de paz y justicia. Y había prometido que ese reino de paz y justicia sería gobernado por un descendiente de David. Sería un hijo de David, un hijo por el cual Dios gobernaría no solo Israel, sino todas las naciones. Sería un hijo que Dios mismo adoptaría como su hijo. Esa es la promesa del rey Mesías. Pero también Dios había prometido que el templo sería un lugar especial. El templo sería el encuentro entre el cielo y la tierra. El templo sería el lugar donde no solamente Israel, sino las naciones encontrarían una casa de oración, una casa de misericordia, un lugar donde encontrarían perdón, libertad, restauración. Esta era la promesa de Dios. Pero tú conoces la historia. ¿Qué sucedió? El linaje de David fracasó. De los 20 reyes de Judá, bueno, espérense, se pone peor, ¿verdad? Porque está David como esta figura de un gran rey, y luego viene Salomón, el modelo de un rey sabio. En su tiempo no hubo guerra, mucha prosperidad, los reyes de otras naciones vienen a visitarlo. Es el símbolo perfecto del reino mesiánico, un reino que cubre a las demás naciones, un reino sin guerras, un reino de prosperidad y sabiduría. Pero muere Salomón en el relato de Crónicas. Recuerda que el cronista omite muchas cosas de la vida de Salomón porque esas cosas ya fueron contadas en Reyes, y porque el cronista está escribiendo en un momento muy diferente de la historia de Israel. Está escribiendo no tanto para recontar los pecados de Salomón, sino para hacer de Salomón una figura ideal de este reino mesiánico y de este rey mesiánico. Pero muere Salomón y comienza la decadencia en Israel. Primero, el reino se parte en dos, se divide en dos entidades políticas: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur queda el linaje de David gobernando, es el reino legítimo. Y el reino del norte se convierte en un reino ilegítimo, apóstata, que desde el momento en el que se separó del reino del sur, nunca adoró genuinamente a Dios. Pusieron becerros de oro, establecieron un sacerdocio ilegítimo, y todo el tiempo de su existencia, 200 años, fueron 200 años de pura apostasía, de darle la espalda a Dios continuamente, de adorar otros dioses, de corromperse, de llenarse de ídolos, hasta que Dios puso fin al reino del norte en el año 722. Se terminó. Dios permitió que los asirios acabaran con el reino del norte. De los 20 reyes que tuvo, 20 fueron malos reyes. Pero el pequeño reino de Judá también fracasó. De sus 20 reyes, solamente 8 fueron buenos reyes. Y de esos 8 reyes, aprendimos en segundo de Crónicas, que la mayoría de ellos comenzó bien su reinado y terminaron muy mal su reinado. Era una mezcla de buenas cosas, pero también de orgullo. Muchos de ellos murieron enfermos por su pecado, como Usías, un rey que prometía tanto, que parecía ser un rey como Salomón y como David, pero que se llenó de orgullo y que terminó leproso, lejos de poder guiar a la nación de Judá por su pecado.
Así que el linaje de David fracasó. Josías fue el último rey bueno, un rey que trató de restaurar a la nación, de renovar a la nación, pero cuando murió, Judá se vino abajo. Entonces Dios determinó el fin del reino del sur. No había vuelto atrás, habían pecado. Ahí en Segundo de Crónicas, en el capítulo 7, encontramos este momento tan importante donde se unen estas tres cosas: Jerusalén, el templo y el linaje de David. Es un capítulo muy importante, clave en Crónicas. Dice el verso 1 del capítulo 7. Este es el escenario, es la dedicación del templo. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, dice ahí, y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así siguió la fiesta. Salomón había preparado un gran banquete y sacrificios, y la gente estaba cantando, y no solamente eran los levitas como los había organizado David, era toda la gente cantando y celebrando. No dejaban de cantar porque Dios es bueno, para siempre es su misericordia, es decir, su fidelidad es inagotable. No lo dejaron de hacer por varios días. Y Dios respondió a la dedicación del templo, llenando el templo con su gloria, de tal manera que no podían entrar los sacerdotes porque el Señor estaba ahí. ¿Te imaginas ese momento? Bueno, en el capítulo 7 dice, en el verso número 8: entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, y una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Y al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, y mira cómo dice ahí: alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Así que aquí está el ejemplo de este reino precioso, este reino en Jerusalén que se convertiría en un reino de justicia y paz para todas las naciones, y el templo en esta casa de oración para todas las naciones. Y aquí tienes a Salomón como el rey ideal, un rey que adora a Dios, que ama a Dios, que pastorea al pueblo. Así terminan felices. Este mismo Salomón en esa ocasión había orado a Dios. En la dedicación del templo le había dicho al Señor: Señor, por favor, que tus ojos estén puestos en este lugar. Que si tu pueblo un día peca contra ti y se rebelan contra ti, y tú terminas enviándolos al exilio, Señor, por favor, que si donde sea oran a ti y miran hacia el cielo, que tú los escuches, Señor, que tú respondas su oración y que los traigas de regreso a su tierra. ¿Cómo responde Dios a esta oración de David? Bueno, verso número 11. Este es el pacto que hace el Señor con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma a la tierra — con langosta piensa en grillos, ¿okay? En langostas, en esta
plaga que devora los campos, ¿vale? No pienses en una langosta así de Terminor, así de estas de mar. No pienses en esa langosta. Voy a enviar langostas. Dice, si yo enviaré pestilencia a mi pueblo. Pero mira el verso 14, ¿ok? Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El Señor le está diciendo a Salomón, he oído tu oración, eso voy a hacer. Si mi pueblo se rebela contra mí, se corrompen y empiezan a traer ruina a la tierra, yo voy a enviar disciplinas. En mi amor y en mi celo y en mi disciplina, en mi justicia, voy a traer un juicio sobre mi pueblo. Y voy a permitir estas disciplinas. Pero donde quiera que estén, si se arrepienten y se humillan y me buscan de corazón y confiesan su maldad, yo los voy a escuchar, los voy a restaurar y voy a sanar su tierra. Entonces dice el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí. ¿Cuánto? Eso es muy importante, para siempre. ¿Okay? Entonces Dios ahí está alineada las tres cosas que forman parte de la gran esperanza del cronista. La ciudad está ahí, la ciudad por la cual Dios va a traer un reino de justicia y paz. Ahí está el rey ideal, el rey que es un rey de paz, es un rey por el cual Dios va a gobernar este reino de justicia y paz. Y aquí está el templo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, donde hay perdón y restauración. Y lo que está diciendo el Señor es, no voy a quitar mis ojos de este lugar, estarán siempre mis ojos en este lugar. ¿Ok? Entonces, pero aquí va el reto, verso 17. Le dice a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, aquí está, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Entonces, Dios le está diciendo a Salomón, voy a cumplir mi promesa a David, voy a permanecer a tu lado, y tu trono va a ser firme para siempre, si me obedeces y permaneces fiel a mí. Pero mira el verso 19. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que os he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. La ciudad, ¿ok? Y la tierra. Dice, y a esta casa que he santificado a mi nombre, el templo, y lo arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Así que la gran esperanza del cronista, el templo, la ciudad y el linaje de David. Pero al final de la historia, ¿qué sucedió? Lo que acabamos de leer, ¿verdad? Dios fue fiel en traer un juicio y disciplinar a su pueblo. El linaje de David fracasó. No pudieron mantener su fidelidad y su obediencia a Dios. Al contrario, fueron los que empujaron el pueblo hacia la idolatría y hacia el pecado. Y en lugar de traer un reino de paz, lo que traían era un reino de terror, de apostasía y de corrupción. Así que Dios decidió remover al rey. Permitió que Israel perdiera su independencia y fueran gobernados por otros.
¿ok? Pero también permitió que perdieran la tierra y la ciudad fue destruida por mano de Nabucodonosor. La ciudad donde Dios había escogido morar dejó de ser para estar gobernada por otros, para estar desolada, y guardó un remanente en Babilonia. Y el templo en el cual Dios dijo, nunca voy a quitar mis ojos de aquí, Dios permitió que se convirtiera en un lugar de burla y ruina. Entonces, volviendo a la audiencia del cronista, esas eran las preguntas que había en su corazón. ¿Qué va a pasar con Jerusalén y el templo y la promesa de Dios a David? El cronista está contando toda esta historia para decirles a esa audiencia que la promesa de Dios seguía firme. Todavía Dios levantaría a un hijo de David y lo afirmaría en un trono. Todavía Dios restauraría Jerusalén para ser esa ciudad de la cual saldría ese reino de justicia y paz. Y todavía Dios restablecería el templo, el lugar donde prometió no quitar sus ojos, para convertirse en un lugar de restauración y misericordia. Lo que el remanente no sabía es cómo podría cumplirse esa promesa. En el Nuevo Testamento, la esperanza del cronista se concreta con Jesús. Jesús aparece en la escena como aquel verdadero rey del linaje de David. Es el rey que no cayó en la tentación. Es el rey que no fue seducido por el pecado para definir el bien y el mal, como sucedió con la humanidad, con Israel y con sus reyes. No se llenó de orgullo y trató de tomar un lugar que no le correspondía. No buscó su propia voluntad ni su propia satisfacción. Al contrario, Jesús venció la tentación. Lo encontramos en el desierto enfrentándose a la gran tentación que enfrentó la humanidad e Israel y los reyes de Israel. Y dijo no a esa tentación y venció. ¿Recuerdas qué es la última tentación que le presentó la serpiente o Satanás? Te daré todos los reinos del mundo si te inclinas a mí y me adoras. ¿Y qué es lo que respondió Jesús? Solamente al Señor servirás y adorarás. Lo que la serpiente le estaba prometiendo era lo que el Hijo había venido a rescatar, pero sin sufrimiento, sin cruz, sin entregar su vida. El Hijo venció donde la humanidad de Israel fracasó, así donde fracasó terriblemente, el Hijo venció. Así Jesús, como el verdadero Hijo de David y el verdadero Rey, venció. Pero no solo eso, Jesús también apareció como el nuevo templo. En la época de Jesús, el templo estaba ahí, el templo reconstruido, pero era un lugar donde no estaba la presencia y la gloria de Dios. Era un lugar más de religiosidad, un lugar de corrupción. Pero Jesús aparece con la promesa de ser el nuevo punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Jesús se paró frente al templo, lo desafió y dijo: destruyan este cuerpo y lo levantaré en 3 días. Y no estaba refiriéndose, cuando dijo destruyan este templo, no estaba refiriéndose al templo, sino a su cuerpo. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Jesús se convertiría en el nuevo templo. No solo es el Mesías y el Rey, sino también es el nuevo punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es el lugar donde Dios traería restauración, perdón, libertad. Ahora es en Jesús, el Rey verdadero, el nuevo templo que gobernaría traería un reino de paz y justicia. ¿Cómo lo logró Jesús? Jesús lo logró al
sacrificarse, al entregar su vida por nosotros, al llevar todo nuestro quebranto, toda nuestra maldad a la cruz. Dios, a través de Jesús, hizo por todos nosotros lo que ninguno de nosotros podría haber hecho por sí mismo. Jesús venció al resucitar de los muertos. Así que la gran esperanza del cronista se concretó con Jesús. Él es el Mesías, Él es el Rey verdadero, Él es el Rey del linaje de David que venció. De hecho, en Apocalipsis así se nos presenta a Jesús, como el vencedor, como aquel que ha derrotado a la muerte, como aquel que volverá y que a través de él Dios establecerá un reino definitivo de paz y justicia, donde no habrá más maldad, ni más engaño, ni más pecado, ni más enfermedad. Ninguna de las cosas que encontramos en este mundo roto y quebrantado jamás volverán a existir. Así que yo me quiero enfocar, después de ver este pequeño resumen y tratar de entender cuál es el mensaje de Crónicas. Es un mensaje de esperanza que se concreta en Jesús. Yo quiero enfocarme en lo siguiente. El verso 14, el cronista le dijo así a su generación: si se humilla mi pueblo y buscan mi rostro y oran y se convierten de sus malos caminos, yo los voy a escuchar, los voy a perdonar y los voy a sanar. ¿Sabes cuál es el mensaje de Crónicas? Que no importa qué tan rota, qué tan apartada de Dios esté una generación, siempre existe la posibilidad de la restauración si se humillan y se arrepienten. Ese es el mensaje que el cronista quería incrustar en el corazón de su generación. Es cierto, habían pecado, habían fallado sus antepasados, pero eso no les impedía a esa generación arrepentirse, humillarse y regresar a Dios. Quizás las cosas no serían tan fáciles como esperaban, y quizás habría consecuencias que tendrían que sufrir, pero siempre existía la posibilidad de la restauración. Así que Dios, en su fidelidad, en su amor, estaba prometiéndoles una restauración. De hecho, quiero leerte lo que un comentario bíblico dice al respecto de esto. Dice: desde la perspectiva de Crónicas, esa generación podría recordar que la promesa de restauración seguía vigente. Si se humillaban y buscaban al Señor, siempre habría la posibilidad de la restauración. Entonces, yo quiero que meditemos al final en esto. Esperanza, más bien, confesión, restauración y esperanza. Ese es el mensaje de Primero y Segundo de Crónicas. Y es el mismo mensaje que nos podemos llevar el día de hoy. ¿Sabes? El arrepentimiento es un mensaje muy importante en la Biblia. Es uno de los temas más importantes. Arrepentimiento y restauración es uno de los temas más importantes en la Biblia. En el Antiguo Testamento fue el llamado principal de los profetas. De hecho, en Zacarías, el profeta Zacarías, en el capítulo 1, Zacarías, que está relacionado con esta generación del exilio, Zacarías les dice así en el verso número 3: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y volveos de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre?
Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Zacarías retó a esa generación diciendo: vuelvan al Señor y el Señor se va a volver a ustedes. No sean como sus antepasados, que los profetas les advirtieron, nunca escucharon y llegó el exilio. Pero te das cuenta cómo Zacarías les está diciendo: ustedes son una nueva generación. Tienen tanto la oportunidad de endurecerse y apartarse de Dios, como una nueva oportunidad para arrepentirse y experimentar restauración. Ese es el mensaje del cronista, que cada generación de su pueblo tiene la oportunidad de humillarse y buscar al Señor. Así que el arrepentimiento es muy importante. Ahora, déjame aclarar algo. Lo que leímos en Crónicas de las maldiciones y la peste y la disciplina, hay que entender que ese mensaje en su contexto inmediato está relacionado con el pueblo de Dios que estaba bajo el pacto, Es decir, no podemos extraer este mensaje y aplicarlo a otras naciones. Es decir, esta oración no puede convertirse en una oración de restauración para cualquier nación, Esta era una oración para la nación de Israel. La promesa que Dios les había dado es que Dios iba a disciplinarles como parte de su pacto con ellos, de lo que Dios había prometido. Si ellos se olvidaban de Él y se corrompían, Dios sería fiel en disciplinarles. Pero la promesa también era que si ellos se arrepentían, siempre estaba la ventana, la puerta a la restauración. Entonces, este era un mensaje para la nación de Israel, pero que conecta con nosotros también. Ahora veremos cómo. Entonces, esta era una oración de restauración nacional a una nación bajo el pacto, la nación de Israel. Pero el mensaje de arrepentimiento y confesión y restauración no solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento y los profetas y esta oración que encontramos en Crónicas. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento comienza su ministerio diciendo lo siguiente: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y por eso Juan el Bautista llevó a cabo un bautismo de arrepentimiento. La labor de Juan el Bautista era preparar el camino para Jesús y comenzó predicando: arrepiéntanse. Necesitas arrepentirte y necesitas preparar el corazón y el camino para la llegada del Señor. Bueno, sabemos que Jesús aparece en la escena y se bautiza. Ahora, claro, Jesús no está bautizándose porque Él está arrepintiéndose del pecado, pero Jesús está representando a la nación de Israel y representando este arrepentimiento a través del bautismo. Pero no solamente fue Juan el Bautista. Jesús, en Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, el mensaje de Jesús, cómo comenzó Jesús su ministerio, fue así: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean la buena noticia. Así que el llamado de Jesús al arrepentimiento ahora es un llamado para todos. Jesús está invitando a cualquier persona de cualquier lugar, de cualquier situación, a reconocer a Jesús como el verdadero Rey, arrepentirse y creer en la buena noticia para recibir el perdón y la restauración. El mensaje de arrepentimiento es central en toda la Biblia, es vital. Ahora, quizás pensaríamos que el arrepentimiento solo tiene que ver con una persona que escucha el Evangelio por primera vez y que entonces se convierte en un cristiano, se arrepiente y viene a la salvación. Y es cierto que una persona, para poder ser un cristiano, comienza con arrepentirse, reconocer su pecado, venir al reino de Jesús,
como dice Marcos. Pero el arrepentimiento en realidad es la actitud constante del cristiano. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, quiero leerte lo que Mark Boda dice acerca del arrepentimiento. Mira lo que él dice. El arrepentimiento no es un asunto solamente de acciones, es un asunto del corazón y la voluntad. No solo es de la conducta. Dice él, el arrepentimiento bíblico es volverse a Dios y abandonarse en esos brazos de un Dios bueno que es celoso de su justicia, pero que también es amoroso y está dispuesto a perdonar. Así que el arrepentimiento bíblico no se enfoca solamente en patrones de comportamiento, se enfoca más bien en las relaciones. Alguien a quien amar y no solamente en nuestra forma de actuar. Así que él continúa diciendo, al reorientar nuestra perspectiva sobre el arrepentimiento, dice, en este contexto somos llamados a vivir fieles delante de Dios y arrepentirnos constantemente para poder amar y servir de todo corazón a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Mark Boda? Que este tema de arrepentimiento que en el Antiguo Testamento es de la nación entera, en el Nuevo Testamento aparece como la responsabilidad de cada persona. Cada persona tiene la responsabilidad de responder al mensaje del Evangelio. ¿Cómo tiene que responder? Con arrepentimiento, confesando a Jesús como el Rey. Es la responsabilidad de cada persona. Pero no solo eso, también se convierte en la responsabilidad de cada creyente en la iglesia. Y juntos como iglesia, caminar en ese arrepentimiento. Así que, querida familia, el arrepentimiento no se trata de conducta, se trata del corazón. El arrepentimiento se trata de relaciones. No es simplemente que el pecado es ofender una regla, ¿no? O transgredir una regla, o traspasar una regla, un mandato. El pecado es traer una separación a nuestra relación con Dios. El pecado tiene que ver más bien con romper una relación, con alejarnos de aquel que nos ama y es la fuente del bien. Eso es lo que vemos en Crónicas. ¿Qué es lo que quería hacer Dios con este pueblo? Bendecirles. Dios quería que ellos pudieran cumplir su propósito. ¿Qué es lo que hacía tan grave al pecado? En primera, que los alejaba de la fuente del bien que es Dios, pero también que en lugar de ser bendición, iban a traer ruina y dolor a sus vidas. Y por eso Dios estaba dispuesto en su fidelidad a disciplinarles, porque les amaba y porque no quería permitir que el pecado trajera ruina y separación a su pueblo. Así que la disciplina era una manera de traerlos de nuevo a Él. El arrepentimiento es necesario en nuestro caminar diario como cristianos. Ahora, sin duda, no es que un día van a caer langostas en tu casa, ¿no? O vamos a ver algunas de estas maldiciones, porque una vez más, el contexto de Crónicas tiene que ver con Israel bajo el pacto, ¿ok? Pero es cierto que Dios puede permitir su trato sobre nuestras vidas, su disciplina sobre nuestras vidas, porque Él nos ama y muchas veces necesitamos eso para que podamos volver a Él. ¿Puede Dios permitir situaciones dolorosas en mi vida para llamarme atención? Sí. Ojo, no toda situación de sufrimiento en mi vida es por una disciplina o por una consecuencia directa del pecado, ¿ok? Pero es cierto que Dios puede permitir consecuencias de mis decisiones en mi vida como una manera de llamar mi atención y que yo pueda volver a sus brazos amorosos. Así que el arrepentimiento, por lo tanto, no se trata simplemente de restaurar mi obediencia religiosa, ¿ok? Sino de volver a Dios, de volver a Dios. ¿Cómo puedo entonces
practicar constantemente el arrepentimiento. Creo que hay dos maneras en el Nuevo Testamento, solo vamos a revisar dos pasajes, que creo que nos invitan a esta constante vida de confesión y arrepentimiento. Una está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Juan, escribiendo a esta comunidad que está atravesando un momento difícil porque hay varios falsos hermanos que están creando caos en la iglesia. Y Juan en este contexto está hablando de la comunión entre creyentes y cómo el pecado nos separa del Señor, pero también nos separa de la comunión entre creyentes. ¿Okay? Entonces, esto es lo que dice el verso 5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea, de Dios y de Jesús. Dice, y os anunciamos. ¿Qué mensaje? Que Dios es luz. No hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas o en pecado, es decir, que vivimos practicando el pecado y no lo confesamos ni lo reconocemos como pecado, dice, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mira la promesa, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí está una de las vías que el Señor nos ofrece para caminar en arrepentimiento. Recuerda, es una actitud constante de reconocer mis luchas. Es reconocer mi necesidad de su gracia. La confesión no es sino acceder a la gracia del Señor, que está dispuesto el Señor a restaurarme, a limpiarme, a tratar conmigo. El Señor nos dice esto. Primero, tengo que reconocer que soy un pecador. Tengo que reconocer que hay luchas, que hay remanente del pecado en mi corazón. Si soy un creyente, Él me ha salvado, pero hay luchas con el pecado. Dime si no, como cuando se te mete alguien en la calle, te avienta el coche, ¿verdad? O simplemente nos molestamos con nuestra familia o respondemos mal un día. O teníamos un trabajo que entregar y el jefe nos dice, ¿qué onda? ¿Ya lo hiciste? Sí, jefe, ¿cómo no? Ya lo hice. ¿No? Mientras lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, y esas son cosas, entre cosas leves a cosas más, quizás más graves, de cosas que veo que no debería haber, o incluso cuando hay pecado en mi vida. Necesito reconocer el pecado, porque si no confieso el pecado, estoy caminando en mentira, estoy endureciendo mi corazón, estoy rompiendo la comunión entre mis hermanos, en lugar de venir a la luz. Pero esta es la promesa, que puedo venir diariamente a exponer mi corazón, diariamente puedo venir a su gracia y decir, Señor, ayúdame. Reconozco mi necesidad de ti. Entonces, sí, necesito diariamente confesarme. ¿Sí me explico? Y no en un sentido religioso, ¿sabes? No en este sentido de la hora de la confesión. Entonces, pero sí hay gracia en la noche. Creo que es muy bueno en la noche poder venir al Señor y reconocer, Señor, ayúdame porque lucho con estas cosas. Hay perdón y gracia en Él, hay limpieza y libertad. Pero por último, en Santiago, capítulo 5, Santiago habla también de la confesión entre nosotros.
En el contexto de exhortaciones finales a la iglesia, donde está hablando de quizás haya enfermos por los que quizás necesitamos orar por ellos, y que el Señor pueda motivarnos a orar unos por otros. En ese contexto de oración unos por otros, dice el verso número 16 de Santiago capítulo 5: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Santiago no está enseñando que toda enfermedad es por causa del pecado, pero hay suficiente espacio en esto que dice Santiago como para pensar que quizás puede que haya cosas en mi vida, situaciones en mi vida, que pueda yo haber provocado por mi pecado, por malas decisiones, y que el Señor nos invita a disfrutar de su gracia también al confesar nuestros pecados unos a otros. Así que no solo necesito constantemente venir al Señor a hacer inventario espiritual, checar mi corazón, checar mis motivaciones, confesar mi pecado, caminar en esa libertad gloriosa que el Señor nos da cuando confesamos y estamos en su gracia, ¿okay? Sino que también puede haber la situación de que haya un pecado que domine mi vida y que esté batallando con él. ¿Qué necesito hacer? Necesito echar mano de la iglesia y exponer mi maldad, exponer mi pecado. Ahora, no estoy diciendo que con todos. Yo te sugiero que te acerques a los líderes de la iglesia y que puedas abrir tu corazón. No porque los líderes van a resolver el problema, sino porque cuando traemos el pecado a la luz, el Señor promete restaurarnos, limpiarnos, porque le restas poder al pecado cuando lo confiesas. Pero cuando lo mantenemos en secreto, pues seguimos permitiendo que haga estragos en nuestras vidas. Entonces ¿cuándo debo confesar el pecado a algún líder maduro? Creo que cuando me domina o cuando está afectando a otras personas, ¿okay? Cuando estoy afectando a más personas y estoy viendo lo que está haciendo mi pecado y no puedo con el pecado, creo que es bueno traerlo a la luz. Recuerda que la iglesia no es un coro de ángeles, decía un pastor, sino es un hospital para pecadores. Así que, querida familia, quiero que nos despidamos en oración, pero que tengas esto en tu corazón. El arrepentimiento es algo que tiene que ser constante en nuestra vida. ¿Me explico? Tiene que ser esta actitud. No solamente es parte inicial de nuestra salvación cuando confesamos a Jesús y nos arrepentimos y venimos a Él, sino que tiene que también ser este caminar diario donde estoy constantemente checando mi corazón, exponiéndome al Señor, confesando mi vulnerabilidad, confesando mis batallas, permitiendo que Él me restaure. No permitas que haya cosas que te separen de esta gloriosa libertad que el Señor nos concede y de esa relación con Él, esta relación con tus hermanos. Caminemos en arrepentimiento, caminemos en esa restauración que el Señor nos promete por medio de la confesión. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos has regalado para cerrar el estudio de Crónicas. Ayúdanos, Señor, a echar mano de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y ayúdanos a caminar en arrepentimiento, Señor, a caminar constantemente revisando nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has llamado juntos a reconocer que todavía el día de hoy necesitamos tanto tu gracia. Todavía, Señor, necesitamos que nos sigas transformando, nos sigas limpiando, sigas haciendo una obra en nuestro corazón. Señor, no nos permitas callar el pecado, ocultarlo y que éste empiece a separarnos de la iglesia, a separarnos de la relación y la libertad que nos has dado como regalo. Señor, perdónanos cuando creemos que no necesitamos confesar, que no necesitamos caminar en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en la que constantemente podamos honrarte,
en la que constantemente te obedezcamos, pero como resultado de tu gracia, como resultado de tu amor en nosotros, como resultado de estar constantemente en la luz. Gracias, Señor, porque como Pablo escribió, tú eres el que pondrás en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.